Bueno, ya tenemos a nuestra amiga Catherine Urbina desde Lima, Perú. Buenas tardes, o yo creo que sí, todavía buenas tardes en Lima, Perú. Buenas tardes, Catherine. Sí, buenas tardes. ¿Logran escucharme? Sí, estás desde tu carro, ¿verdad? Sí, estaba en camino, tuve que venir a dejar a mi hijo al fútbol. Así que bueno, uno pasa en muchas cosas, pero bueno, siempre tiene tiempo para tener estos espacios. Gracias también, Daniel, por darme este momento para poder hablar de esta área súper importante. Y sí, todavía aquí es tarde, son las 4 de la tarde, creo que solo hay una diferencia de 1 hora. Bueno, excelente. Vamos a entrar en calor con el tema. Hoy nos va a hablar sobre la importancia de la psiconutrición y referente a cómo esto puede evitar en gran manera el tema de quizás una cirugía bariátrica. Sí, claro, en esta parte, digamos, bueno, me voy a presentar primeramente, soy Catherine Urbina, soy psicóloga, pero estoy especializada en psiconutrición. Esta área es súper bonita e importante y podríamos decir que hablar de estos temas podría cambiar nuestra perspectiva y forma de ver lo que es la alimentación, más allá de lo básico que podemos decir cuando queremos bajar de peso. Generalmente lo que solemos pensar es en dietas, en cuidar la alimentación, pero no en que pueda haber aspectos, digamos, emocionales, mentales, a nivel de las elecciones alimentarias que tienen mucho que ver cuando nosotros decidimos comer ciertos alimentos o ciertos grupos de alimentos, o sobre todo cuando tenemos aquellos deseos apetecibles por, digamos, las papas fritas, las hamburguesas, los chocolates, etc., etc. Bueno, en esta parte quisiera mencionar, ¿no?, que voy a hablar de un tema que podría cambiar la perspectiva y la vida de cualquier persona, cómo prevenir llegar a una cirugía bariátrica a través de la psiconutrición, que es esta área muy bonita, y sobre todo porque hoy miles de latinoamericanos están optando por la cirugía bariátrica cada año. O sea, y no es porque les falta fuerza de voluntad, no es porque dicen ya es como no pueden lograrlo, sino porque han intentado de todo, pero no han logrado conseguir lo que son esos resultados que esperan, ¿no? O sobre todo también no han logrado sentirse satisfechos con su peso ideal, y sobre todo cuando estamos hablando en aspectos de salud, que ya es como hay un aumento del peso a nivel ya de obesidad, donde ya intervienen muchos factores a nivel de salud. Y es que en realidad también optan por este tipo de cirugías bariátricas que son importantes. Podría decir, no estoy en contra, de hecho yo atiendo a personas que bariátricos y que antes de su cirugía y después de su cirugía. La raíz del problema, si no solo abordamos lo que es la parte, digamos, de lo que comemos, lo que llevamos a la boca, ¿no? Pero no abordamos la parte de por qué elegimos esos alimentos, por qué vamos hacia esos alimentos, porque a mí me apetecen esos alimentos que justamente son los que quisiera dejar. Y en ese sentido ahí es donde estamos hablando de la parte de la raíz emocional. Y es como que si tu carro, ¿no? Yo diría este ejemplo, es como si tu carro, digamos, se estuviera apagando una y otra vez. Entonces tú le pones gasolina cada vez que sucede eso, como pensando que ese fuera el problema. Pero en realidad, y en ese sentido, no revisas el motor. Y en realidad, digamos que la comida aquí sería lo mismo, porque nosotros a veces queremos cambiar lo que comemos pensando que esa es la solución, pero en realidad la causa eh, es básicamente lo que nosotros elegimos, lo que queremos, lo que optamos por comer. Y en ese sentido, o también no tratamos la emoción que a veces queremos sanar o a veces queremos, digamos, atender. O sea, hay muchas elecciones que nosotros tenemos, pero que vamos por la comida, canalizándolo por la comida, pero ni siquiera tiene que ver por ese lado, sino más bien hay algo más profundo que no lo estamos pensando, porque ya tenemos un patrón o sea, nuestro cerebro obedece a nuestros patrones, digamos, a lo que nosotros acudimos, es decir, aquellos recuerdos y sobre todo también aquella rutina. Entonces, cuando ya tenemos esas rutinas, y obviamente
nos lleva a generalmente automáticamente irnos hacia ello, ¿no? O también los sabores dictaminan mucho lo que es la parte de cuando tú quieres elegir algo, o sea, su cerebro guarda esa información de alguna manera y lo va a seleccionar hacia el aspecto de mi error predictivo positivo, en este caso, que eso está relacionado con una parte del cerebro de nuestra corteza orbitofrontal, que eso nos lleva como recordamos aquellos sabores, recordamos aquellas cosas que nos gustan y lo recordamos como algo que para mí es totalmente satisfactorio, pero no está mal, simplemente así lo procesó nuestro cerebro y eso lo tiene pues guardado. ¿Por qué también, digamos, cuáles serían esas causas frecuentes por qué las personas pueden optar por una decisión, digamos, a una cirugía bariátrica? Y es que algunas personas tienen esas dificultades como comer por ansiedad, vivir ciclos de dietas y descontrol. ¿Por qué digo descontrol? Porque es que en realidad cuando entramos en un modo dieta, que hoy lunes, digamos, o el próximo lunes me pongo a dieta, o yo estoy en una dieta solamente, puede ser por un periodo de tiempo determinado, un poco más específico. En las dietas prácticamente no se abordan hábitos, sino más bien una forma de alimentarse. Es decir, dejas aquellos alimentos que probablemente son los que te están causando, digamos, el aumento de peso, pero no estás cambiando tu estilo, tus hábitos, estás cambiando tu forma de comer. Entonces vas a poder mantener por mucho tiempo, vuelvas de nuevo a tu forma de alimentarte, entonces vendrá obviamente ese aumento de peso y por ende también ese descontrol. Entonces también, ¿no? Otra de los factores es que hay una desconexión corporal, ¿no? Y de no lograr sentir esa hambre real, ¿no? Que a veces sí es hambre real o es hambre emocional, porque de repente es un antojo, es un deseo, yo acabo de comer. Y tenemos esa desconexión, ¿no? O esas personas tienen esa desconexión y por ende también piensan que es muy difícil, ¿no? Y como la única solución en este caso sería una cirugía bariátrica, ¿no? También el uso de comida como consuelo emocional, que es parte de esa desconexión corporal. Ahora, obviamente esto, vamos a decirlo, que no solamente es o sea, no es solo físico. No es decir, ok, a través de lo que se vea, de la apariencia, o sea, es decir, lo visible, sino más bien atacando un poco, ¿no? Los temas emocionales, aquellas emociones no resueltas, problemas no resueltos, conflictos no resueltos, hábitos mentales, creencias limitantes, costumbres, sobre todo también la parte de la educación, o sea, que no tenemos esa educación de cómo funciona nuestra relación con la comida y también la psiconutrición aquí en este aspecto, pues nos va a ayudar exactamente a eso, ¿no? A reconectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras señales de hambre y saciedad, también con el manejo de la ansiedad y por supuesto ansiedad de la comida y cómo gestionarlo, y la identificación de gatillos emocionales y también cómo gestionarlos en ese sentido, y por supuesto también la creación de hábitos sostenibles, que es lo que les estaba mencionando, de que tenemos que crear hábitos, o sea, cambiar hábitos, no solamente hacer dietas por periodos determinados con, digamos, aspectos determinados o con grupos de alimentos determinados, sino más bien empezar a ver cómo es que nosotros convivimos, porque en este sentido por eso deben de ser muy personalizados, los planes de alimentación deben ser personalizados cuando tú requieres y quieres cambiar, digamos, los hábitos. Entonces va a ser o sea, va a ser como de un aspecto que se va a considerar no solamente las comidas que contienen nutrientes, sino también cuál es tu estilo de vida, cuál es tu lugar geográfico, es decir, qué tipo de alimentos se encuentran en tu lugar, tu condición socioeconómica, muchos aspectos, ¿no? Pero buscar aquellos alimentos que más se adecúen a ti por distintos factores, pero que sean importantes para lo que es la nutrición y sobre todo también por cuáles son los alimentos que se optan. Entonces, todo eso obviamente interviene en lo que es la parte de psiconutrición y para muchas personas es algo bastante nuevo porque nunca pensamos que
la psicología tendría algo que ver con el tema de la nutrición, o sea, nos parece como algo un poco desconectado en sí. Yo he visto la reacción de las personas cuando hablamos un poco de nuestros temas, y por ejemplo las personas con quienes tienen sesiones conmigo, muchas de ellas cuando vamos ya por varias sesiones, o sea, ven la importancia y sobre todo lo reconocen y lo dicen, o sea, yo no pensaba que esto tuviera tanto impacto en mí. Primero, no sabía la conexión que tenía y sobre todo también el impacto que genera saber un poco más a nivel de qué es lo que debo por qué lo elegimos, ¿no? O sea, el por qué. O sea, ya no es atacar, digamos, como la enfermedad, como lo que está pasando, sino es atacar, identificar, profundizar más allá de lo que tú estás pensando, identificar muchas cosas que por ahí donde entró en esta parte psicológica. ¿Por qué lo eliges? ¿Por qué lo eliges? Y muchas veces a las personas quedan, no lo sé, pero yo tengo que no ir a más, ir a más. Y al final, en muchas ocasiones se logra y las personas quedan como totalmente sorprendidas porque se dan cuenta que muchas de esas de ello tiene mucho sentido. O sea, tiene un patrón relevante que conecta con su elección alimentaria y sobre todo algún factor obviamente que lo genera, ¿no? Ese desencadenante. Entonces, llegar a ese punto definitivamente sí marca un antes y un después. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que a muchas personas deberían de poder estar atentas, ¿no? Atentas si en algún momento consideran factores, por ejemplo, si un día, digamos, tuviste un día súper estresante, ¿ya? Y solo piensas en comida rápida, comida ultra procesada, eso que tiene muchos sabores, ¿no? Que explota tu cerebro con todos esos sabores. Y si te das cuenta que eso sucede, ¿no? Entonces, en esta parte de la psiconutrición ahí va a poder ayudar a identificar por qué ese impulso y cómo lo podemos transformar en una elección, digamos, más consciente, porque aquí trabajamos mucho la parte consciente, es importante estar consciente en todo el proceso y sobre todo llevar la conciencia a cada uno de nuestros hábitos, ¿no? En cada uno de nuestros aspectos de la vida, ¿no? Y también tengo hambre real o en realidad necesito relajarme de otra manera, ¿no? Si en ese sentido hablando de que si yo llego súper estresado, ¿no? Y es como, yo aquí diría un ejemplo, es como que estemos regando una planta, pero que su raíz, digamos, esté podrida, ¿no? Y en ese sentido, no importa cuánta agua tú le des a esa planta, no va a florecer. No va a florecer solamente si tú cuidas la raíz. Entonces, cambiar los alimentos o cambiar la forma en que comes o cambiar lo que comes sin trabajar las emociones es igual. No vamos a construir y no vamos a crecer y no vamos a ver ningún cambio, porque en realidad no estamos atacando o sea, por el cual yo voy, porque yo voy hacia esos alimentos. Lo último, yo diría que hay que estar muy alertas a diferentes señales para buscar ayuda antes de llegar, o sea, estar alerta para buscar ayudas antes de llegar a lo que es un bisturí, es decir, a una cirugía. Yo entiendo, ¿no? Como decía al inicio, que es importante la parte de las cirugías bariátricas, porque salvan vidas de alguna manera, porque ya hay casos muy extremos, pero la psiconutrición es como la prevención en este sentido, o sea, la nutrición y la psiconutrición en ese sentido es la prevención antes de llegar a esos niveles extremos en esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas señales? Es poder, si tú identificas que comes sin hambre física y de forma recurrente, es decir, que estás picoteando, sin que tengas hambre real, podríamos decir que esa podría ser una señal. Hacer muchas dietas sin resultados duraderos, porque a veces muchas personas están optando pero no consiguen ningún resultado, sentir frustración y sobre todo culpa constante al momento de comer, o pensar que solo la restricción extrema podría, digamos, funcione, o sea que no hay alguna o ninguna otra solución en este aspecto, y tener problemas de salud incipientes de sobrepeso u obesidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay que estar alerta a esas señales para poder, digamos, prevenir antes, ¿no? Si eso me está ocurriendo, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás en casa y yo he guiado, estar no atentos, ¿no? Es importante la prevención ante todo
para cualquier cosa, y ya lo conocemos, ¿no? Al momento también de las enfermedades, es importante los chequeos en ese sentido. Entonces, lo mismo en esta parte, la obesidad, ya no podemos romantizarlo, definitivamente, porque ya no es un tema que lo vamos a hablar solamente del aspecto físico, sino también es considerar lo que es la parte de los temas de salud. Entonces, sí es algo que debemos de estar en constante observación. Bueno, muchas gracias, Catherine. Realmente es un placer tenerte aquí en Honduras al 100 y esperamos tenerte próximamente, quizás de aquí a unas 2 semanas, y podamos abordar otro tema muy interesante, así como el que hemos tratado este día. Te deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Daniela. Hasta luego. Bueno.